Esta noche estudiar el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y entramos en el texto. Padre, gracias en esta preciosa noche por esta oportunidad que nos regala de poder estar aquí nuevamente y poder rendirnos a tus pies y cual María sentarnos para escuchar tu palabra. Queremos que nos bendigas a través de ella, que podamos ser bendecidos, edificados, que nuestro entendimiento sea alumbrado por la luz de tu palabra y de tu verdad, Señor. Para nuestra bendición lo pedimos y te damos a ti las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Capítulo 19 de Apocalipsis. Aquí ya entramos, mi hermano querido, o mejor tenemos que decir algo, y es que aquí termina, en el capítulo 18 prácticamente se da por terminado ese periodo cruel, dramático de la gran tribulación. A partir del capítulo 19 entramos en otros temas escatológicos que tienen que ver pues ya prácticamente con la iglesia, con el Señor, con el reino de Cristo, con la eternidad. Alabado sea el Señor. Entonces, en el capítulo 17 y 18 estudiábamos la caída de la Gran Babilonia, de ese sistema religioso, pagano, perverso, antidios, antivalores, que siempre ha existido, pero que para este momento tendrá su fin. El Señor destruirá ese sistema, alabado sea el Señor, y le pondrá fin a esa hegemonía religiosa de la ramera. Y entonces en el capítulo 19 Juan comienza diciendo, después de esto, precisamente después de la destrucción de la ramera de Babilonia, dice: oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aquí hay 4 aleluyas en este capítulo 19, y esa es la única porción del Nuevo Testamento donde aparece, no hay más. Busca en el Nuevo Testamento y no aparece la palabra aleluya, sino solamente en este capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Qué significa aleluya? Alabado sea Dios. Y eso expresa, hermanos, la esencia de la adoración allá en el cielo. Desde el capítulo 4 que hemos estudiado de Apocalipsis, hemos visto que en el cielo se adora. Si hay algo que no deja de ocurrir allí, es que quienes habitan en el cielo adoran y alaban al Señor. Por lo tanto, aquí Juan dice que oyó una gran voz de multitud en el cielo. ¿Cuál sería esa multitud? Nos preguntaríamos. Lógicamente, no solamente estamos hablando de los seres angelicales, sino que allí también está la iglesia del Señor. Así que toda esa multitud, todos esos habitantes del cielo para este momento adoran al Señor y dicen aleluya. ¿Y por qué dan esa alabanza? Y dan el criterio, dice: porque la salvación y la honra y la gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Alabado sea el Señor. Dentro de la adoración y dentro de la alabanza siempre se reconoce que la honra, la gloria y el poder son del Señor. De hecho, esa es la naturaleza de la alabanza, de la adoración. Reconocer siempre que Dios es el dueño de la gloria, de la honra y del poder. Pero en esta expresión de alabanza de esta multitud se añade algo que es muy importante hacer reseña, y es que la salvación es del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Si la iglesia en este momento está en el cielo, redimida y salvada, pues están reconociendo que están allí no por sus méritos propios, sino porque Dios en su gracia les ha salvado. Y esto es muy importante tenerlo siempre presente.
de que usted y yo un día llegaremos al cielo no por nuestros méritos propios, no por nuestro esfuerzo personal, sino por la gracia salvadora de Jesucristo. La salvación depende de nuestro Dios. La salvación es del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Es importante entender que nuestra salvación no depende de que si somos miembros de X o de Y iglesia, o de que si somos, vamos a decir, afectos a una religión o doctrina o secta, como queramos llamarlo. Más allá de ese contexto, nuestra salvación depende de la gracia salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. Con tanta razón aquella multitud, con fuerza, dice, gran multitud que decía, y más adelante vamos a ver que Juan escucha como el estruendo de muchas aguas. Así que aquella multitud no vociferaba o esa adoración y alabanza del Señor para ellos mismos, no, lo hacían con todas las fuerzas de su corazón, porque razones hay para hacerlo. Gloria al Señor. Creo que quienes somos salvos tenemos razones por qué alabar siempre al Señor. Porque no es que lo merezcamos, no es porque yo soy bueno, porque yo haya nacido en la familia X o Y. No, es que es porque Dios en su gracia nos ha escogido y nos ha salvado. Eso no depende de nosotros. No es tan fácil entender esto, pero esa es la realidad. Dentro del propósito eterno de la salvación del Señor está esa realidad de que el Señor es el que escoge y salva. Y ninguno de los que estábamos aquí estábamos buscando al Señor. Todo lo contrario, Él salió a buscar. Y de hecho, entre las enseñanzas que el Señor dio mientras estuvo aquí en la tierra, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos usted y yo. Pero gracias a Dios por su salvación. Alabado sea el Señor. Entonces, primera aleluya es porque toda la salvación, la gloria, la honra y el poder son del Señor. A nadie le pertenece, y si hay algo de lo que Dios cela es precisamente su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso en algún momento de la historia el Señor tuvo que echar a aquel ángel luminario que había en el cielo llamado Luzbel, porque en el corazón de Luzbel, según Isaías 14 y Ezequiel 28, se dejó llenar de orgullo y dijo: yo subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Es decir, seré compartidario de su gloria, voy a participar de su gloria y de su honra. Y por eso fue expulsado del cielo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Todo lo que ocurre al interior de la iglesia es porque Dios lo hace. Amén. Y por eso hay que darle siempre la gloria y la honra al Señor. Verso 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Esto lo hemos repetido muchas veces. Dios no enjuició a aquella generación de manera caprichosa. No. Lo hizo porque tenía razones para hacerlo. Porque la maldad se había multiplicado tanto que copó o sobrepasó la copa de la paciencia de Dios, y entonces Dios tomó cartas en el asunto. Sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Eso lo miramos en el capítulo 18. Así que tiene que ver, hermanos, con hacer el realce nuevamente a ese justo juicio de Dios contra aquel sistema religioso y pagano. Tenía que darle fin a esa aberración, a esa prostitución religiosa de todos los tiempos, pero que en aquel momento se había multiplicado, y el Señor le da punto final a esa hegemonía religiosa. Verso 3 dice: otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. O sea, el segundo aleluya, su razón de ser es el juicio contra la gran
de eso hablamos largamente en el 17 y 18. Verso 4. Viene el tercer aleluya. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Recuerden que los 24 ancianos representan ¿a quién? A la iglesia. Los 24 ancianos representan a la iglesia. Les dice aquí que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que representan la creación de Dios se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Esto lo traslada ya en ese capítulo 5 de Apocalipsis, el que está sentado en el trono. Y decían: amén, aleluya, alabado sea Dios. Recuerden que esa palabra aleluya significa alabado sea Dios. Y hay una vamos a decir que no lo podemos dejar pasar por alto, y hay una característica de esta palabra, y es que es la única palabra en la que en todos los idiomas suena lo mismo. En todos los idiomas, en cualquier idioma suena lo mismo, aleluya, así como suena, aleluya, bendito sea el Señor. Así que la adoración es universal. A Dios lo adoramos en todas la tierra, en todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Se alaba y se glorifica a Dios. Verso 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. La invitación a la alabanza y a la adoración a Dios. Es decir, es como si se pidiera que la adoración se intensificara. Entonces aquí está reunida la iglesia, los 4 seres vivientes, y está la invitación a que todos los hombres, así pequeños como grandes, alaben a Dios. Ahora la pregunta que nos podríamos hacer en este momento es: ¿debemos adorar a Dios, hermano? ¿Debemos alabar a Dios? Amén. Eso es parte de nuestra vivencia, de nuestra experiencia cristiana. Yo creo que si existiera al menos un cristiano que no pensara que la adoración no es necesaria, no es cristiano. Porque el que ha conocido a Dios lo alaba de manera natural, de manera espontánea. Eso nace del corazón hacerlo. Y por eso nos reunimos, por eso hay iglesias locales, porque una de las 2 razones por las que nos reunimos principalmente es esa, precisamente adorar a Dios. Y lo hacemos con todo el corazón. Nadie nos obliga a hacerlo, lo hacemos de manera espontánea, de manera libre y oportuna. Entonces la invitación es alabar a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Ahora el verso 6, viene el cuarto aleluya. Y oí como la voz de una gran multitud, escuche esto, una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ya hemos dicho que esa gran multitud tiene que ver con todos los que habitan en el cielo: ángeles, los salvos, los mártires de la gran tribulación, estarán allí en ese grupo celestial alabando a Dios. Pero lo que llama la atención aquí es que lo hace en voz alta, porque Juan lo describe como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos. Y un trueno no suena pasito, ¿sí? Cuando truena, como truena, hermanos, duro, ensordecedor el ruido que hace un trueno. Pues así es la descripción que hace Juan de aquella multitud que alababa a Dios. Y si bien es cierto, hermano, hay que decir una cosa aquí. Por un lado, Dios no es sordo, porque hay gente que abusa, pues, y cuando alaba a Dios, pues, lo hace a pulmón abierto, y no es que sea malo, pero digamos que por el sistema en el que vivimos, pues hay que guardar cierto cuidado al respecto.
Pero por otro lado, Dios no es nervioso, hermano. Dios no se asusta cuando usted lo alaba y grita y vocifera. Pero hay que hacerlo de acuerdo al medio donde vivimos y en la medida en que nos lo permitan hacer, hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. ¿Me hago entender, hermano? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad y tenemos que aprender a convivir los unos de los otros. Así como a usted y a mí nos molesta la bulla que ellos hacen, pues a ellos de alguna manera les va a molestar la bulla que usted y yo hacemos, el ruido que usted y yo hacemos. Entonces, en la medida que podamos hacerlo, hagámoslo correctamente. Si estamos por allá en la celda, pues hombre, a pulmón abierto, que allá nadie nos va a molestar. Lo que quiere decir aquí es que esta gente lo hacía con gozo, con alegría, alabamos a Dios, y que no había ningún prejuicio a la hora de alabar a Dios. Aleluya. Y eso es lo que debe existir en la vida suya y en la mía, que no haya ningún prejuicio para alabar a Dios. Ninguna excusa para no hacerlo. Todo lo contrario, tenemos 1000 razones para alabar a Dios en todo momento. Amén, hermanos. Y no necesitamos estar en un recinto como esto, alrededor de una reunión religiosa para alabar a Dios. No, lo podemos hacer allá en la casa. Mientras usted está haciendo sus quehaceres, usted puede alabar a Dios mientras está trabajando en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si a usted le ocurre, pero a mí me ocurre muchas veces, pero a veces hasta mis hijos me han visto por ahí que hablo solo. Pero lo que ellos no saben, o lo que la gente no sabe, es que estamos alabando a Dios. Estamos hablando con Dios, y en medio de esa oración que siempre tenemos con el Señor, estamos adorando y estamos glorificando al Señor. La gente a veces no entiende por qué alabamos a Dios, aunque las cosas no estén tan bien, aunque tal vez las cosas no estén funcionando de la mejor manera, pero en vez de quejarnos y en vez de pronto lamentarnos, expresamos una alabanza y una adoración al cielo. Eso solamente lo entendemos usted y yo, porque sabemos en quién hemos creído. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, el cuarto aleluya tiene que ver con el reconocimiento de que el Dios Todopoderoso reina. Entonces, como diciendo, a partir de ahora el Señor tomará el control del mundo, porque eso es lo que vamos a mirar aquí. Ya el Señor viene por segunda vez a tomar posesión nuevamente de la tierra y a establecer su reino milenial. Entonces, el cuarto aleluya tiene que ver con ese reconocimiento de que a partir de ese momento el Señor toma el control. Personalmente, humanamente, el control de la tierra nuevamente. Alabado sea el Señor. Ya le ha colocado fin al gobierno humano. Ahora entonces comenzará su gobierno o su reino milenial. Del verso 7 al verso 9 encontramos un evento escatológico que tiene que ver con la boda del Cordero y la cena de la boda del Cordero. Verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Alabado sea el Señor. Dentro de del perfil teológico en el que hemos sido levantados, siempre se nos ha enseñado que mientras aquí en la tierra están ocurriendo todos los juicios del Señor, allá en el cielo está ocurriendo las bodas del Cordero. Lo que no podemos nosotros los predicadores, los que tratamos de enseñar la palabra, es tratar de con exactitud decir en qué momento está ocurriendo el matrimonio o las bodas del Cordero.
Lo cierto, lo que sí podemos decir es que en cualquier momento de esos 7 años ocurrirá. Si uno lo mira así como estamos mirando el estudio del Apocalipsis, como Juan nos lo revela, a lo mejor puede ser terminando la gran tribulación que ocurre en la boda del Cordero. Pero más allá de que ocurra al final, o en la mitad, o al comienzo, porque vuelvo y digo, no hay forma de asegurar, de decir que eso es así, porque son temas vedados para nosotros, son temas donde no hay la suficiente revelación de parte del Señor para asegurar el transcurrir de este evento. Lo cierto es que va a ocurrir, y lo cierto es que Juan dice que tenemos que gozarnos y alegrarnos porque han llegado la boda del Cordero. Todos sabemos que es una boda, ¿cierto? Un casamiento. Y Pablo, hablando de la iglesia, dice que el Señor ha desposado a su iglesia. Y el desposorio era ese compromiso legal entre el novio y la novia, para luego consumar el matrimonio civilmente. Pues eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Desposó a su iglesia con él. Y han pasado 2000 años. Pero cuando esto ya ocurra, que el Señor venga por su iglesia, pues ya todo el escenario estará listo para consumarse el matrimonio como tal. Alabado sea el Señor. Todo el cielo se vestirá de bodas. Los ángeles, todos los que están allí, se vestirán de bodas, mientras aquí en la tierra se está desarrollando la gran tribulación. Gloria al Señor. Está claro eso, ¿verdad, hermano? Son cosas de las que no se puede decir mucho, porque la revelación no es abultada, no tenemos mayores argumentos para hablar de este tema. Es lo que nos dice aquí Juan. Por eso hasta ahí podemos llegar nosotros. Lo cierto es que su esposa se ha preparado. Lo cierto es que las bodas se llevaron a cabo. Ya no es la novia, ahora ya es la esposa. ¿Me hago entender, hermano? Ya las bodas se efectuaron. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hay una versión que habla aquí las acciones justas. Cuando uno lo lee así, como sin profundizar, uno creería que son las buenas obras de la iglesia. Es decir, que el carácter o el vestido que está usando la esposa aquí son las buenas obras que la iglesia hizo. No tiene que ver con ello. Tiene que ver con la justificación de Cristo para su iglesia. Y hay una versión que dice que a ella, hablando del lino fino, es la justificación de los santos. Es esa justificación de la que habla Pablo en la epístola a los Romanos, que fuimos justificados por la gracia de Cristo. Amén. Amén. ¿Y qué es la justificación? No es otra cosa, hermano, que la justicia de Dios a mi favor. Es esa justicia que, aunque usted y yo hemos sido culpables porque hemos violado la ley de Dios, por la gracia de Cristo y por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, el Señor nos declara justos. A eso se le llama justificación. No somos justos por lo bueno que hagamos. Si usted y yo hacemos cosas buenas, lo hacemos como fruto de la justificación de Dios en nuestras vidas. ¿Ven? Eso es como cuando alguien quebranta la ley y va a la cárcel. Él va a la cárcel porque necesita pagarle una deuda a la justicia. Pero a diferencia de la justicia divina, es que el Señor pagó la deuda que usted y yo teníamos con la justicia de Dios. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y por eso Él nos puede justificar a nosotros, nos puede declarar justos delante de Dios. Amén. Entonces, el carácter de la iglesia tiene que ver con la justificación de Cristo para su iglesia. Alabado sea el Señor. Lino fino habla, vamos a decir, de esa
de ese ornato con que lógicamente una novia se viste, ¿no? La manera como una novia se adorna, se atabilla, se apareja, alabado sea el Señor, para su marido, para su novio y luego para su marido. Entonces tiene que ver con ese carácter santo de la iglesia. Siempre el lino fino es, en la tipología siempre habla de la santidad. Recuerden que el lino fino lo usaban los reyes, los príncipes, pero también dentro del sistema de culto levítico los sacerdotes, y el sumo sacerdote se vestía de lino fino también. Entonces la iglesia, cual sacerdote que es, se tiene que vestir de lino fino limpio y resplandeciente. Habla del carácter santo de la iglesia. Alabado sea el Señor. El verso 9 nos habla de la cena de las bodas. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, por un lado están las bodas del Cordero, pero donde siempre hay boda, hay cena, hay una fiesta. Y aquí tenemos que hacer una diferencia. No puede ser que la misma novia haga el papel de invitado, ¿cierto? O sea, si hay boda, hay una novia, pero hay invitados que son completamente diferentes a la novia. En este caso, la iglesia es la novia, es la esposa del Cordero. Quiere decir que hay otros que no hacen parte de la iglesia, pero que son invitados. Una buena pregunta es: ¿quiénes son los llamados, los invitados?